¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí la jornada de este día 3 de julio de 2026, nuestro archipiélago directo. El último de la semana y el último de la temporada. Nos vamos de descanso hasta el próximo mes de septiembre. Estamos en sintonía simultánea de la 10, Capital Radio en la isla de Tenerife y Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Y como cada jornada les repasamos la actualidad de Canarias, hoy como saben una hora por delante para desarrollar, como digo, en simultáneo en la sintonía de la 10, Capital Radio para la provincia de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife exactamente, y para la provincia de Las Palmas, para la isla de Gran Canaria. Y hoy hablaremos, pues entre otras cosas, de lo que se nos viene el fin de semana, que es esa alerta por riesgo extremo de radiación ultravioleta, que aunque nos parezca que el sol no nos está afectando, tengan en cuenta que hay una alerta, que las mediciones que se están haciendo o que se prevén que existan son desde luego muy graves, muy fuertes, y hay concretamente la alerta de radiación ultravioleta en 29 municipios del archipiélago canario. La Agencia Estatal de Meteorología también ha avisado en las últimas 24 horas que Canarias se intensifica el calor el fin de semana y las temperaturas pudieran superar los 30 grados de temperatura. Y bueno, ayer ganaba la selección española, evidentemente. No nos olvidamos del Mundial, tampoco. Ahora nos tendremos que enfrentar a Portugal, a ver cómo va el partido, cómo va el encuentro. Parece ser que no debe ir mal en tanto cuanto vimos jugar a Portugal, que no lo hizo del todo mal, pero bueno, jugó y ganó el encuentro. Y los médicos que creen una provocación la última oferta de sanidad en el gobierno de Canarias. Por cierto, el gobierno de Canarias que recibirá 23,1 millones de euros del Estado para compensar el impacto de las medidas anticrisis en las islas. Tema con el que nos vamos a ir primero que nada. Después ya trasladaremos otros temas a lo largo de este tiempo de radio. Arrancamos. Nos vamos con el desarrollo de las informaciones adelantadas a ustedes. Canarias, ya les decía, recibirá 23,1 millones de euros del Estado para compensar el impacto de las medidas anticrisis en las islas. La compensación inicial es de 15,3 millones de euros y se refuerzan, por tanto, con otros casi 8 millones tras el acuerdo entre ambos gobiernos, el central y el canario. El presidente canario destacaba ayer el acuerdo que garantiza una respuesta justa y equitativa para las islas por su régimen económico y fiscal propio. El acuerdo anunciado este jueves en sede de presidencia del gobierno en Santa Cruz de Tenerife por el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, y junto al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Gracias por acudir a esta convocatoria en la que vamos a dar cuenta del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias en materia de compensación de las medidas anticrisis presentadas por el decreto recientemente aprobado por el Consejo de Ministros y el anterior para paliar los efectos de la guerra de Irán. Y en ese sentido saben perfectamente, porque además ustedes dieron buena cuenta, que en el primer decreto pues las singularidades canarias las compensaciones al IVA no estaban contempladas. Se produjo un proceso de negociación entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, precisamente para calcular esa compensación y cómo se iba a materializar, con un montante de 15,3 millones de euros. Y en este nuevo decreto, que lo que viene a dar es continuidad del mismo, previamente, obviamente, a la aprobación del decreto en el Consejo de Ministros, se produjeron las conversaciones precisamente para, dado que era una continuidad del mismo, pues no cambiar la estructura del decreto, pero que esa compensación y esas singularidades canarias iban a ser tenidas en cuenta. Fruto de ese trabajo se ha alcanzado en las medidas de este nuevo decreto de un montante en torno a 7.800.000 euros de compensación, que suman junto a los 15.300.000 un montante total de 23.100.000. Y esos 23.100.000, ahora el ministro podrá dar cuenta de cómo se materializan y cuál es el procedimiento y los plazos. Esos 23.100.000 es el dinero que vendrá del Gobierno de España para Canarias como medidas compensatorias para financiar, por un lado, las medidas que ha puesto en funcionamiento y que ha prorrogado el Gobierno de Canarias, así como compensaciones a sectores concretos. Yo quiero destacar que este es un acuerdo positivo que hace justicia con
las singularidades canarias con la ciudadanía canaria. Yo también quiero agradecer que, a pesar del despiste inicial que se pudo producir, la voluntad del Gobierno de España en corregir y compensar a los canarios para que no queden en un plano de desigualdad respecto al resto de ciudadanos del territorio español. Así que en el pasado Consejo de Gobierno nosotros aprobamos un decreto donde estaba lo que tú diste cuenta, y en el pasado Consejo de Gobierno lo que hicimos es prorrogar el decreto hasta el 30 de septiembre, exactamente igual que el Gobierno de España. Que esa compensación hasta el 30 de septiembre son los 7.800.000, pero nosotros evidentemente las compensaciones del impuesto del transporte, la bajada del IGI es superior a esos 7.800.000, pero eso es financiación de la comunidad autónoma que aporta. En los dos decretos, en el decreto del 2000, primero el decreto que se aprobó hasta el 30 de junio, se introducían medidas compensatorias, desde la bonificación del 99,9% del impuesto al combustible, desde la reducción del IGIC, desde medidas compensatorias para el sector primario, que los transportistas, en fin, todas aquellas medidas que se acometieron en el primer decreto hasta el 30 de junio y este que se han prolongado, tienen un coste que supera en torno a los 60 millones de euros. Una parte, que es la que le correspondía a la comunidad autónoma, obviamente hace un esfuerzo económico para compensar, pero la parte que estaba incluida dentro del decreto aprobado por el Gobierno de España y que no contemplaba a Canarias es la que viene a complementar esas ayudas, ¿no? Yo también quiero destacar en el esfuerzo en este último decreto, una solicitud que habíamos hecho sobre todo en Isla, importante para la isla de La Palma, la posibilidad de la instalación de baterías para la generación de energía, ¿no? O sea que, si bien este decreto, una parte por nuestro régimen económico fiscal no estaba contemplada, pero sí hay otras medidas que tienen impacto en el tejido productivo canario, en las personas y en los transportistas, que sí han sido contempladas. Pero todo eso viene a financiar en torno a un 33% de las medidas que el Gobierno de Canarias hizo en su primer decreto y en este segundo decreto que se ha prorrogado. Las primeras de las palabras del presidente del Gobierno de Canarias en esa comparecencia realizada ayer, hablando del cómputo global de esta cuantía económica de 23,1 millones de euros del Estado para compensar el impacto de las medidas anticrisis en las Islas Canarias. Prácticamente en la misma línea se pronunciaba el ministro Ángel Víctor Torres en la jornada de ayer. Si son 2 meses 7,5 y 3 meses fueron 15,3, ¿por qué la cantidad es sensiblemente o ligeramente menor? Porque algunos de las compensaciones que había en el primer decreto, por ejemplo, reducir el IVA para los pellets o para las maderas, no está en el nuevo Real Decreto Ley. Por eso las medidas son de menos tiempo, pero también han desaparecido algunas porque ya han cumplido su efecto. Bien, como ha trasladado el presidente de Canarias, cuando se aprobó el primero de los reales decretos leyes de ayudas por las consecuencias de la guerra en Irán, se tomaron decisiones que hacía que se bonificara con una rebaja del impuesto de valor añadido una serie de impuestos del Gobierno de España, con el objetivo de que esas bajadas tuviesen su correlato en Canarias, que lo que tiene es un impuesto distinto, el impuesto general indirecto canario. Lo que se arbitró fue un mecanismo entre las dos administraciones para cuantificar en aquel Real Decreto Ley cuál debiera ser la compensación por parte del Gobierno central. Ascendió entonces a un total, como bien ha dicho el presidente, de 15,3 millones de euros. Lo presentamos en su momento, en el verano, y a esta cantidad ahora se suma idéntico mecanismo con el Real Decreto Ley aprobado este pasado lunes en sesión extraordinaria por parte del Gobierno de España. Suma en este nuevo Real Decreto Ley esa cantidad 7,8 millones de euros, sumada a las dos, la cantidad es de 23,1. Bien, ¿qué es lo que va a hacer el Gobierno de España? Hoy, el Gobierno de España, ante el acuerdo de los dos gobiernos, lo que ha hecho es trasladar a la Comisión de los Secretarios de Estado el que el próximo martes, en el Consejo de Ministros, se apruebe una transferencia específica y extraordinaria al Gobierno de Canarias por ese montante, 23,1 millones de euros. Es un suplemento extraordinario y único
que hace que aumente las cantidades que recibe el Gobierno de Canarias del Gobierno central. Y, por tanto, estoy en disposición de anunciar, así me lo acaban de comunicar, que ya se ha llevado hoy a la Comisión de Secretarios de Estado, con lo cual entrará seguro en el orden del día del próximo martes en el Consejo de Ministros. Eso lleva consigo que se genera crédito, se genera el derecho y, por tanto, ya Canarias puede contar con esos 23,1 millones de euros, porque así lo ha aprobado ya de manera definitiva el Consejo de Ministros. Es decir, hasta ahora tenemos un compromiso, ya el martes se materializa en un acuerdo de Consejo de Ministros. Y creo que, como ya hemos dicho, es mantener las medidas con Canarias acorde a lo que tome el Gobierno de España. Si hubiera un nuevo Real Decreto de Ley, pues haríamos lo propio. Como saben, tiene una vigencia entre agosto y septiembre, haríamos lo propio con esa compensación para la Comunidad Autónoma de Canarias. Y ese es el acuerdo al que hemos llegado los dos gobiernos. Bueno, escuchábamos antes al presidente canario hablando en la línea de la explicación de la compensación estatal que permitirá financiar aproximadamente un tercio del esfuerzo realizado por la Comunidad Autónoma de Canarias para desplegar estas medidas. Hablamos de recursos que vienen a complementar el esfuerzo económico que ya está realizando Canarias para proteger a la ciudadanía, el sector primario y también el transporte y a la actividad económica en las islas. Por su parte, el ministro del Gobierno de España de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, destacaba ese acuerdo es un fruto de diálogo y de la colaboración entre ambas administraciones. El Gobierno de España cumple con los compromisos adquiridos con el archipiélago y sus singularidades, según afirmaba al tiempo. Por cierto, hablaba el presidente del Gobierno de Canarias de esas medidas prorrogadas por el Gobierno. En el Consejo de Gobierno que se aprobó esta semana, precisamente esa prórroga de las medidas tributarias adoptadas por el Ejecutivo Autónomo como consecuencia de la crisis de Oriente Medio. Entre las principales medidas prorrogadas precisamente figuraba la ampliación temporal del tipo cero del IGIC sobre combustibles destinada a abaratar el precio final para los consumidores en un contexto de elevados costes energéticos y también logísticos aquí en el archipiélago canario. Esto con respecto a ese importante acuerdo de ayer aquí en Canarias por parte del Gobierno central y el Gobierno de Canarias. Ayer también, aprovechando que estaba en Tenerife, el ministro Torres se reunía con la Asociación de Memoria Democrática de la isla de Tenerife y conversaba con Mercedes Pérez, que es la presidenta de esta asociación, y lo hacía, como decíamos ayer, en la isla de Tenerife. Bueno, acabamos de tener aquí en la subdelegación del Gobierno de España en Santa Cruz de Tenerife una reunión con la Asociación por la Memoria Histórica de Tenerife, con su presidenta y miembros de su dirección, en la que nos han planteado cuestiones de memoria democrática, cómo van las ayudas, cómo van también las subvenciones a los colectivos, pero fundamentalmente hemos hablado de la reciente resolución que incluye en el catálogo de vestigios contrarios a la democracia y por tanto franquistas el monumento a Franco que está en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, en ese sentido le he explicado cómo ha sido la resolución y lo hago también hoy aquí en Canarias. Este pasado martes convocaba a los medios en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática porque se habían incluido 4 nuevos vestigios franquistas en el catálogo, concretamente 2 inscripciones que tienen que ser eliminadas en las catedrales de Almería y de Murcia, un monumento que también tiene que ser retirado, en este caso en Madrid, que homenajeaba a la facción rumana que apoyó a Franco durante la Guerra de España y la etapa fascista, y por último otra resolución que también procede a la retirada del monumento a Franco que está, como digo, en Santa Cruz. En el caso del monumento que está en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, se le da un plazo de 6 meses, o sea, más plazo que al resto, acorde a las complicaciones que pudieran también derivarse de la retirada de la vía urbana. Bien, en ese sentido le he explicado a la asociación todo el proceso. Esta resolución es una resolución que lógicamente tiene en cuenta, y también respondo a quienes están haciendo crítica a la misma, las aportaciones y alegaciones de administraciones canarias. Ha habido una alegación del Gobierno de Canarias, se le ha respondido en esa resolución. Ha habido también una alegación del Ayuntamiento de Santa Cruz y también se le ha
respondido y concluye esa comisión de vestigios formada por 15 personas. Bueno, pues hablaban de ese monumento que se retirará en unos meses probablemente por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife. Hoy, por cierto, este viernes se reúne con los representantes del Consejo de Educación del Archipiélago Canario, Ángel Víctor Torres, que está, como es habitual ya, los fines de semana que puede en Canarias. Bueno, pues este viernes, concretamente 3 de julio, se reúne con representantes del Consejo Escolar de Canarias, quería decir. Consejo Escolar de Canarias, la plataforma 5% para educación de sindicatos del sector, y lo hace en la sede del partido regional en la calle Ángel Guimerá, en la isla de Tenerife, donde se encuentra desde la jornada de ayer. Y ayer, precisamente, el consejero Pablo Rodríguez, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno canario, participaba en Madrid en la presentación del estudio La Vivienda de España, libro blanco sobre el mercado residencial español, donde expuso la estrategia que está desarrollando el Ejecutivo canario para responder a la emergencia habitacional y garantizar el acceso de los canarios y canarias a una vivienda digna en las islas. Bueno, yo creo que al inicio de esta legislatura hicimos dos cosas. Por un lado, un diagnóstico de las políticas de vivienda, de cómo estaba la situación de la vivienda en Canarias, y luego pasamos a la acción de manera casi inmediata, priorizando las políticas públicas en materia de vivienda. Para el Gobierno ha sido una prioridad esta legislatura dar respuesta a la emergencia habitacional, primero aprobando el Decreto Ley 1/2024, que declaraba la emergencia habitacional y ponía medidas para movilizar el suelo principalmente. Luego el Decreto Ley 3/2025, que agilizaba los procesos de obtención de licencia, pero también incluía más medidas de transformación de suelo y de edificaciones para incrementar la oferta de vivienda e incentivar la construcción de vivienda protegida. Y luego, pues, aprobando también el decreto para las adjudicaciones, priorizando a las canarias y a los canarios a la hora de otorgar, sobre todo, la vivienda pública, especialmente para aquellos que tenían un arraigo y, por otro lado, que reunían los requisitos, acabando con el sorteo y poniendo un baremo que ponía precisamente la vivienda a aquellos que más lo necesitaban. Y eso es lo que hemos ido haciendo, como digo, pasando del diagnóstico a la acción, pero también ahora, pues, planificando de cara a los próximos 5 años con un nuevo Plan Canario de Vivienda 2026-2030, que lo que busca precisamente es que las políticas públicas de vivienda continúen más allá de lo coyuntural, porque es un problema estructural y que desde luego requiere del esfuerzo y de la cogobernanza de todas las administraciones, del Estado, con el Plan Estatal de Vivienda, del Gobierno de Canarias, ahora de los cabildos, que son competentes en materia de vivienda, y también, por supuesto, y lo digo por la reunión de ayer, de los ayuntamientos de Canarias a través de la FECAN, con los cuales tenemos una magnífica colaboración. Bueno, estamos en el proceso inicial de participación del Plan Canario de Vivienda. Lo que presentamos ayer fueron los 4 ejes, que el primero de ellos es la construcción de nueva vivienda pública a través del incremento del parque público de vivienda. Por otro lado, la rehabilitación es el segundo eje, la rehabilitación del parque existente, tanto del parque público como del parque de viviendas en términos generales, tanto a nivel de edificios como a nivel de barrios. El tercer eje es precisamente las ayudas. También ha sido una política muy importante de esta legislatura, las ayudas al alquiler, más de 36 millones de euros destinados, por ejemplo, a convocatorias de ayuda al alquiler, la cantidad máxima que se ha destinado hasta la fecha, ayudas como el bono joven, como también la propia hipoteca joven, como puede ser también la compra de vivienda para jóvenes a través de esas ayudas. Esa política de ayuda es el tercer eje, y el cuarto eje, que es novedoso, es los incentivos al sector privado para la producción y construcción de vivienda protegida, las VPO, que también ayudan a incrementar la oferta y además a bajar los precios tanto en régimen de alquiler como en régimen de compraventa. El consejero Pablo Rodríguez destacando la aprobación del Decreto Ley 1/2024, que declaró la emergencia habitacional en Canarias e incorporó medidas para movilizar también suelo destinado a uso residencial, así como el Decreto Ley 3/2025, orientado a agilizar la concesión de licencias y favorecer también la transformación de suelo y edificaciones para impulsar la construcción de vivienda protegida. Asimismo, se puso en valor el nuevo sistema de adjudicación de vivienda pública, que sustituye al sorteo por el modelo basado en criterios objetivos, priorizando también a quienes más lo necesitan y acreditan también ese arraigo aquí en el archipiélago canario.
Y ayer el vicepresidente Manuel Domínguez visitaba las instalaciones de Cervecera de Canarias. Rindió homenaje a la Cervecera de Canarias a más de 40 agricultores y ganaderos de las islas por su apoyo y contribución a la economía circular. Le acompañaba también el consejero del sector primario. No obstante, esto decía el vicepresidente Manuel Domínguez. Estar agradeciendo a Cervecera de Canarias la oportunidad que brinda a la economía canaria. Brinda una oportunidad única porque gracias a la elaboración de la cerveza en nuestra tierra se generan lo que antes eran residuos, ese bagazo que hoy nos convierte o se convierte en alimento para nuestro ganado y también, como no, en elemento esencial para el compost y fertilizantes y que van a favorecer lo que es el cultivo en Canarias. Por lo tanto, hablamos de sinergia, hablamos de economía circular, hablamos de conservación de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente y hablamos de desarrollo económico, porque gracias a este trabajo que se desarrolla desde esta fábrica de cerveza en nuestra tierra se generan puestos de trabajo. Palabras que indicaba o decía el vicepresidente canario y consejero de Economía, Industria y Comercio y Autónomos en la sede de la fábrica de la Compañía Cervecera de Canarias en la capital tinerfeña y que contaba con la presencia del director general de la compañía, Roberto Martínez, de Bustos, el consejero regional de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narváez Quintero, también estuvo en el lugar. Bueno, yo creo que es un día importante, ¿no? Hoy estamos viendo en realidad un proyecto que es de economía circular, gracias a Cervecera de Canarias, sin duda, gracias a Serviagro también, y al sector primario de Canarias, agricultores y ganaderos. Al final lo que antes era un residuo, para Cervecera de Canarias lo ha convertido en un producto de valor añadido, un producto para el sector primario, tanto de alimentación para los ganaderos como fertilizante para el sector agrícola. Con lo cual yo creo que esto es fundamental, al final una huella de carbono cero, producto kilómetro cero, como es Cervecera Canaria, y huella de carbono cero para nuestro sector primario. Esta economía circular sin duda beneficia a todos, la industria canaria y también el sector primario. Yo creo que esta es la manera de trabajar, esta es la manera de hacer región canaria y poder consolidar un sector importante, que es el sector primario y el sector industrial, el agroindustrial, que al final tienen que ir de la mano para conseguir objetivos como este. Bueno, vamos a escuchar también las palabras de Roberto Martínez de Bustos, que es concretamente director general de la compañía. Pues para agradecer y reconocer al sector primario, que son al final el origen, ¿no?, de la cerveza, el lúpulo, la cebada. Es cierto que en Canarias no tenemos cultivo de lúpulo y de cebada, pero sin embargo el sector primario local es muy importante para nosotros porque, por ejemplo, se hacen cargo de un subproducto de la fabricación que es el bagazo, que utilizan para alimentar al ganado como fertilizante para el campo y que es lo que nos ayuda también a que todavía sea nuestra cerveza más sostenible, más retornable. No es solo el producto, sino que también lo que podríamos llamar desechos de la fabricación, que se convierten en algo de valor y que nos ayudan a mejorar el impacto en la huella de carbono. Así que nos vamos con el alto en el camino y tras él volvemos con ustedes aquí a este tiempo de Archipiélago Directo en la 10, Capital Radio en la isla de Tenerife y Capital Radio en la isla de Gran Canaria en esta jornada de viernes, día 3 de julio de 2026. Tras la pausa volvemos. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Porque somos corredores de seguros,
Creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Indiferente, martes de 1 a 2 de la tarde en simultáneo en la 10 Radio Tenerife y Capital Radio Gran Canaria. No te lo pierdas, será el comienzo de una gran amistad. El Rompeolas con Javier Rodríguez. Te recordamos que puedes seguir Capital Radio Gran Canaria en Facebook, localizándonos como Gran Canaria FM Capital Radio. En iVoox con igual nombre para oír los podcasts. Y para escucharnos en directo puedes hacerlo en la plataforma radiomap.eu, buscando nuestra emisora en Las Palmas. De paso, recuerda nuestro número de WhatsApp 689 443 487. Capital Radio. Capital Radio. Bueno, pues vamos con más. Seguimos aquí en la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria, en la 10 en la isla de Tenerife y en Capital Radio en Gran Canaria. Y justo nos vamos a marchar con ese acuerdo firmado entre la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno canario y la Asociación de la Plataforma del Tercer Sector de Canarias, que suscribían ayer ese acuerdo de colaboración destinado a fortalecer la cooperación entre la Administración Pública y las entidades sociales del archipiélago. Como así enfatizaba la propia consejera, lo que se quiere con este acuerdo es consolidar los mecanismos de participación del tercer sector en el diseño, seguimiento, evaluación de políticas sociales que se están desde el Gobierno de Canarias implementando aquí en el archipiélago canario. Que aúna a las entidades sociales de Canarias. Esta firma que plasmamos hoy es la intención de dar un paso más entre esa relación entre el Gobierno de Canarias y las entidades del tercer sector, creando ese marco estable de colaboración, diálogo y participación. Hablamos de organizaciones como las del tercer sector que son, ustedes saben, en esta consejería esenciales para desarrollar la labor o esa labor a donde las administraciones no llegamos y que están al lado de las personas, conocen de primera mano las problemáticas y las necesidades que tienen la población más vulnerable de Canarias, que es con la que trabaja esta consejería, y para nosotros es una pieza indispensable e imprescindible para garantizar esa atención social más cercana, más eficaz y más humana. La idea es que mientras establecemos los marcos concretos financieros y organizativos para el concierto social en todos los ámbitos que ya hemos estado desarrollando en la renta canaria de ciudadanía, que sea este el marco a través del cual organicemos las relaciones con estos agentes imprescindibles para la gestión de las políticas sociales. Además, como saben y ya he reiterado en varias ocasiones, las respuestas a los grandes retos sociales no pueden construirse desde una única institución, no podemos solo ser el Gobierno de Canarias el que lo haga, tenemos que contar con los ayuntamientos, con los cabildos y también con el tercer sector, pieza fundamental
para que sumemos esas capacidades, sumemos ese Bueno, pues saber. lo que pretende el Gobierno de Canarias, al menos es lo que ha querido trasladar la propia consejera de este ámbito social, es ese acuerdo con el tercer sector, contando además con otras instituciones. Habla que solo desde el Gobierno de Canarias no se pueden hacer los trabajos, desempeñar la labor social, sino que tenemos que contar con cabildos, ayuntamientos y sobre todo de este tercer sector para que se pueda sumar su saber, sus buenas prácticas y lo ampliamos todo a todo el territorio, según añadía. En la misma línea se expresaba la presidenta de la plataforma del tercer sector de Canarias, María Eugenia de León, ayer en Tenerife. Con este acuerdo quisimos trazarlo con la consejería con la que llevamos colaborando y la que ha estado comprometida en toda esta legislatura con el tercer sector y específicamente con la plataforma del tercer sector de Canarias, porque la plataforma estatal pues firmó este acuerdo con el Ministerio de Derechos Sociales y a raíz de ahí pues las comunidades autónomas nos vamos animando también a tener este acuerdo con las consejerías, que nos parece muy importante. Bueno, pues importante, relevante, decía la presidenta de la plataforma. Decir también que el Gobierno de Canarias, el presidente Fernando Clavijo, el Gobierno de Canarias presentaba la primera biografía de la innovación social. Lo hacía este jueves, como decíamos, en Santa Cruz de Tenerife, una radiografía para el uso de la metodología en el archipiélago canario para conocer la situación real de las entidades del tercer sector a partir de sus necesidades, dificultades y propuestas. El trabajo fue elaborado por el equipo de innovación social, Islas Responsables, IRLAB, del Gobierno canario, y el mismo han participado los 88 entidades del archipiélago, han participado 88 entidades del archipiélago. Clavijo destacaba que una de las claves de este trabajo ha sido identificar las fortalezas y los retos para convertir la innovación social en un eje de transformación del archipiélago canario. Porque yo creo que aquí, y para profesionales del sector que llevan pues muchísimos años trabajando con todas las dificultades, esto es de sobra conocido, ¿no? Pero sí quería un poco transmitir, aunque aquí se ha dicho, un poco qué es lo que nos encontramos y por qué de este proyecto estratégico, ¿no? Nos encontramos históricamente, no es que se lo haya encontrado ahora este gobierno, me lo encontré como alcalde, yo cuando fuera alcalde de La Laguna, nos encontrábamos pues con una triple frustración. La frustración de un usuario al que no le llegaba la ayuda como necesitaba, cuando necesitaba, y para satisfacer las demandas que tenía. Nos encontrábamos con la frustración de un tercer sector que tiene las manos atadas, con la rigidez de los procedimientos, con las ayudas y los fondos que no llegan a tiempo, con las dificultades para justificar, y nos encontrábamos con una frustración de los trabajadores públicos o los servidores públicos que al final, oye, pero es que esto no me está funcionando, pero es que se ha hecho siempre así y no lo podemos hacer de otra manera. No, se ha hecho siempre así. Y como intentases hacerlo de otra manera, te metías en un lío y no hacías nada, porque no acababas sin salir, ¿no? Y nos metíamos en un lío todo. Pues, ¿qué hemos querido hacer con este proyecto? Pues vamos a innovar, vamos a investigar. Los servicios sociales, el tercer sector, las necesidades de la población no son las que hace 30 años se tenían. Los procedimientos administrativos no son los mismos. La velocidad a la que va todo tampoco, ¿no? Entonces, si de verdad queremos innovar socialmente, si de verdad queremos que esas políticas... Bueno, pues hablaba el presidente en esa línea. El diagnóstico de innovación social recoge como reclamaciones de las entidades participantes la necesidad de contar con financiación específica y formación en tiempo, y para añadir precisamente propuestas de innovación social en sus respectivos ámbitos de actuación. Por su parte, la consejera de Bienestar Social hizo hincapié en los avances llevados a cabo por su departamento en modernización y simplificación administrativa y personalización de los servicios sociales hacia el sistema canario de los servicios sociales. Candelaria Delgado. Ser el que hayan formado parte de este diagnóstico. Ahí les ponemos como 3 imágenes y yo creo que en ellas ha sido importantísima la acción de esta consejería y la planificación que tiene esta consejería en cuanto a la innovación social. Tenemos el informe del Observatorio Canario de los Servicios Sociales, el primer diagnóstico de los servicios sociales en Canarias, pero también tenemos el trabajo que hemos hecho con la plataforma del tercer sector, Tejiendo Redes. Ayer firmábamos ese acuerdo de colaboración público-privada con el tercer sector, de esa colaboración para que el tercer sector haga incidencia pública, con lo cual la palanca 7
ya ayer lo dejamos firmado en un documento esta consejería con la plataforma de tercer sector, y nosotros lo que hemos implementado en esta consejería es la transformación y la modernización hacia lo que nos dice la Ley de Servicios Sociales de Canarias. Bueno, pues el viceconsejero de Igualdad y Diversidad, Juan Doreste, detallaba el conjunto de acciones que se han llevado a cabo para desarrollar este sistema canario de servicios sociales y destacaba también la inversión en proyectos de transformación digital y modernización de los servicios sociales con tecnologías innovadoras, inteligencia artificial, robótica, analítica avanzada, destinados a la creación de espacios de datos de servicios sociales aquí en el archipiélago canario. Intentaremos hacer una especie de flashes para conectar con el objetivo de esta sesión, que ha sido la presentación de un diagnóstico y que, como ha dicho la consejera, desde la consejería también hemos incorporado este diagnóstico en el desarrollo de las diferentes acciones hacia lo que vamos buscando. Un elemento común de todos estos análisis y diagnósticos: existen palabras en común en todos ellos que hablan de innovación, que hablan de simplificación. Detalles, pormenores y demás de este plan que presentó el Gobierno de Canarias de biografía de la innovación social en el archipiélago. Les quiero recordar que en febrero del año pasado nos acompañaste en La Palma en aquel encuentro de innovación social. Estaba Sergio también, nos acompañó toda la mañana. Aprovechamos para hacer de manera conjunta una asamblea entre la red Anagos y la red APN, una red hermana que coincidimos en muchas cuestiones. Y en aquella mañana te nombré una persona que yo creo que en la década de los 90 fue estratégico en apuntar políticas sociales que hoy en día, reflexionando con calma, ha sido pues innovación social. 30 años con decisiones que Adán Martín tomó en un momento estratégico. Recuerdo de la figura de Adán Martín y que hizo en su momento pues programas de carácter estratégico para llegar hasta el día de hoy. Y otra cosa importante que pasó ayer fue la presentación de la campaña contra los ahogamientos en el archipiélago canario. Ayer el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno, Manuel Miranda, presentaba la nueva campaña de concienciación para la prevención de ahogamientos impulsada por la Dirección General de Emergencia, y que es una iniciativa que busca reducir los accidentes en playas, piscinas y zonas de baño mediante un mensaje directo a residentes y visitantes. Respeta la bandera, respeta las normas. Hoy nos encontramos aquí un año más, y van 3 en lo que va de legislatura, presentando una nueva campaña contra la prevención de los ahogamientos. Tenemos que decir que Canarias es una comunidad autónoma, es un archipiélago muy vinculado al mar. El mar está prácticamente en todas nuestras vidas, pero precisamente esa familiaridad con el mar es la que nos lleva en muchas ocasiones a perder el respeto. De ahí que los números, los datos sean tosudos, los datos están sobre la mesa y tenemos que seguir ahondando y profundizando en evitar el número elevado de ahogamientos que tenemos al año. Por eso presentamos hoy una nueva campaña que promueve la Dirección General de Emergencias, que tiene como lema algo sencillo, directo, que es respeta la bandera, respeta las normas. Bueno, pues la campaña pone el foco en la importancia de obedecer las indicaciones de seguridad y especialmente de respetar el sistema de banderas que informa sobre el estado de la mar y las condiciones, sus condiciones para el baño, porque no está el mar en todas las partes apto para el baño. Es más, hay que buscar partes en donde estén aptas para uno bañarse. A través de distintos soportes publicitarios, medios de comunicación y redes sociales, la iniciativa recuerda que ignorar estas señales pueden tener consecuencias fatales. Durante la presentación, Manuel Miranda destacaba que los accidentes en el medio acuático continúan siendo una de las principales causas de muerte accidental en el archipiélago canario y advirtió de que muchas de estas tragedias podrían evitarse.
Comentar que cuando hablamos de seguridad en el baño, en el litoral, no hablamos únicamente de esas situaciones que nos imaginamos cuando ya hay una movilización de recursos o cuando hay un helicóptero realizando algún tipo de intervención, de rescate, sino que hablamos de toda aquella actuación que se realiza en el día a día para prevenir precisamente que se desarrolle cualquier incidente en el mar. Solo en 2025 hubo 217.805 asistencias en las playas de Canarias. ¡Qué barbaridad! 217.000 y pico. Requirieron ser rescatadas estas personas y 366 evacuadas. Hay que decir que de este número, el 80% de estas asistencias se realizan por los servicios de prevención y seguridad en playas, por lo que hay que destacar este trabajo silencioso que se realizan desde estos servicios de playas. Estamos escuchando a la jefa del Servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias, que estuvo acompañada también por el socorrista Eduardo Blasco y el presidente de la asociación 1500 kilómetros de costa aquí en Canarias, Chano Quintana. Hablamos que a nivel nacional mueren cada año en España entre 500 y 600 personas ahogadas, la mitad de los que mueren en accidentes de tráfico. Y como ya reivindiqué yo en el Congreso de los Diputados hace 3 años, jamás se ha activado una campaña de prevención. Ya vamos por 200 muertos a nivel nacional, entre ellos 21 menores de edad. Estamos muy preocupados y Canarias yo creo que es un ejemplo en ese sentido, además por una realidad, como acaba de describir el consejero y ha ratificado Monse, una realidad que sabemos que es la primera causa de muerte por accidente, duplicando el número de accidentes de tráfico en carreteras, y es esa realidad. Y en Tenerife, cuídense en la mar. Y más ahora que viene el verano, que es la, digamos, etapa masiva de ir todos al mar y a las piscinas. Todo el ámbito acuático. Aunque sea una piscina de plástico, hay que tener cuidado con el agua, con el ámbito acuático. Decíamos que en Tenerife, la 8ª edición de Starmus, se presentaba el Festival Internacional de la Ciencia, la Música y el Arte, que llega a Tenerife y a La Palma del 17 de este mes de julio. Del 17 al 22 de octubre. Pensaba que era de ahora hasta octubre. No, del 17 al 22 de octubre, con una programación marcada por la intervención de premios Nobel, científicos, físicos, ecologistas, astronautas y artistas internacionales como Brian May, Andrea Bocelli, Sarah Brightman y entre otras personalidades. Las conferencias y mesas redondas se desarrollarán en la pirámide de Arona, mientras que la isla de La Palma acogerá el concierto de clausura del festival. Importantísima de Starmus. Starmus vuelve a Tenerife, el lugar natural donde nació y donde quisimos proyectar al mundo, desde donde se proyectó el mundo, la importancia de vincular la ciencia con la divulgación científica, la música, la cultura, y ponerla además en relación con la sociedad. Ese diálogo con los jóvenes, con los niños, y la importancia de, a través de una forma sencilla, acercar los grandes descubrimientos científicos, la innovación científica, el espacio, acercarlo a la sociedad. Bueno, ayer también, por cierto, una noticia que, pues quiso dejar clara la posición que tiene, la protagonizó el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, es José Manuel Bermúdez. Recuerden que es de Coalición Canaria, también el presidente de Canarias es de Coalición Canaria, y ayer le advirtió José Manuel Bermúdez al presidente canario que si el estadio de Tenerife, el nuevo estadio de Tenerife, no se construye dentro de el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, él va a pelear por ello. Hizo varias valoraciones en la jornada de ayer Bermúdez, una de ellas esta, si no me equivoco, a la radio Canaria. Claro que el estadio que es un estadio centenario, pueda salir de Santa Cruz es un ataque a la ciudad, porque tanto en la opción de reformar el Heliodoro, que es una opción que el Cabildo, por cierto, ya ha tomado, ya ha anunciado, ya ha presentado, como en la opción de un nuevo estadio, el Ayuntamiento de Santa Cruz está en disposición de ofrecer terreno para un nuevo estadio. Y ya he anunciado que para José Manuel Bermúdez, eso es una línea roja, hasta con mi propio partido.
Eso, yo siempre he dicho, y no es nada nuevo, que por encima de mi partido, para mí está Santa Cruz. Soy el alcalde de Santa Cruz. Y luego la defensa de mi ciudad, si recibe un ataque de este calibre, pues está por encima del partido. Bueno, pues lo considera todo un ataque y por tanto va a defender, primero, como bien dice, a Santa Cruz, luego a su partido político. Es una manera de advertirle a quien tenga idea de sacar del término municipal de Santa Cruz de Tenerife este estadio, el nuevo estadio, pues se va a encontrar de frente con la postura del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, incluso hasta con su propio partido y por tanto con los responsables máximos de su formación política. Por cierto, también ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife y más concretamente del barrio de la Salud se desmarcan del proyecto municipal de arrancar árboles en una zona determinada, en un parque determinado, para crear en torno a 80 plazas de aparcamiento en San Gerardo, concretamente por precisamente eso, estar en contra del arranque de árboles para crear, como decíamos, las plazas de aparcamiento. Prefieren seguir teniendo los árboles. Por cierto, hablando de Tenerife, allí estuvo el crucero del Antivirus, recordaremos, en el puerto del sur de Tenerife, de Granadilla, y la Organización Mundial de la Salud ponía ayer fin al brote del Antivirus del crucero tras más de un mes sin contagios. Ayer se conocía, como decíamos, esa información en la jornada de ayer. Se queda esa historia ya atrás en el tiempo. Y nos vamos con otras historias. Seguimos evidentemente aquí en la 10 Capital Radio y Capital Radio en la isla de Gran Canaria, en esta jornada de despido, por mi parte al menos, hasta el próximo mes de septiembre, en este espacio, en este magazine que en tono informativo ofrecemos diariamente a partir de las 11 de la mañana aquí en las dos sintonías canarias de Capital Radio en el archipiélago canario. Por cierto, ayer miércoles se celebraba en Mogán, en el puerto de Arguineguín, concretamente en Mogán, se acogió este miércoles un homenaje que se cerró con el éxito de convocatoria y una destacada respuesta de vecinos, representantes e instituciones en la comunidad portuaria y personas vinculadas al ámbito social y religioso que se desarrollaba con motivo, recuerden ustedes, de lo que allí aconteció, que fue la visita del Papa. Y bueno, pues allí estuvieron entre otros el obispo, el señor Mazuelos. Bueno, para mí lo hay que estar aquí en el puerto de Arguineguín recordando ese recuerdo del Santo Padre aquí, que encendió esa luz, como nos ha dicho la obra de teatro que hemos contemplado, esa luz que se encendió. Me alegro también mucho de que José Gilberto, de esto del puerto, haya hecho también público el cambio de nombre del puerto, Puerto de la Esperanza de Arguineguín, que es lo que en definitiva ha querido el Santo Padre llevar al mundo entero. La verdad que ha sido una bendición de Dios con este escenario que le hemos entregado a la alcaldesa de Mogán, y bueno, con este marco tan maravilloso que pudieron ver más de 1.300 periodistas del mundo entero y han hecho eco de este puerto de Arguineguín, y seguro que hoy estarán muy contentos de ver que el Santo Padre rebautizó este puerto de la vergüenza como el Puerto de la Esperanza. Pues muchas gracias a todos y bueno. José Mazuelos, como decíamos, obispo de la diócesis de Canariensis, mencionaba a José Gilberto Moreno, director de Puertos Canarios. La diócesis de Canarias, el Ayuntamiento de Mogán, Puertos Canarios del Gobierno Canarios, abrazó al mundo como lleva años abrazando también a los que llegan sin un destino definitivo. En el contexto que hemos vivido hoy, el corolario final de todo lo que ha sido la visita del Santo Padre, yo creo que debemos y estamos dando un ejemplo de lo que significa el pueblo, de lo que significa el contexto religioso y el contexto social de las Islas Canarias. Y en ese sentido, el Papa vino también a visitarnos, pero también vino a bautizar
el muelle de Arguineguín como el nuevo muelle de la Esperanza. El Consejo de Administración, previsto para este próximo 14 de julio, lleva en su orden del día la nueva denominación de este muelle para que sea nombrado ya oficialmente como Muelle de la Esperanza. Muelle de la Esperanza, a partir de ahora, de Arguineguín, Mogán. En Mogán está de alcaldesa Onalia Bueno. Bueno, agradecer a don José Masuelos, el obispo de la diócesis de Canarias, y también a José Gilberto, director de Puertos Canarios, porque hemos coordinado este evento precisamente para finalizar lo que ha sido la etapa en Canarias del Papa León XVI, con la entrega del libro de honor firmado por él al Ayuntamiento de Mogán, dirigido al pueblo, al municipio de Mogán y especialmente a Arguineguín, donde en su día, en el 2020, sufrimos la crisis migratoria que fue objeto de la visita del Papa aquí, aparte de la medalla. Y bueno, y al final, como hemos visto ahora, la placa que va a quedar aquí conmemorada, también lo que va a ser el futuro altar de la Virgen del Carmen, que va a estar preparada para estas fiestas que vienen del Carmen ya de Arguineguín. Y la verdad que va a ser ese punto de encuentro que, si antes era un éxito el visitar muchos gran canarios y mucha gente de fuera este altar de la Virgen del Carmen, pues ahora lo va a ser más con la visita del Papa. También nos ha entregado por parte del obispo esa donación del escenario donde estuvo el Papa. Así que nada, congratularnos, porque al final, en definitiva, el trabajo conjunto de las diferentes agentes que hemos actuado con la visita del Papa ha sido un éxito. Como decía en mi mensaje, dentro del recorrido del Papa en España, el muelle de Arguineguín, el acto del muelle de Arguineguín ha sido un acto reconocido de forma internacional por el mensaje y los testimonios que aquí se dieron. Bueno, pues efectivamente, a partir de ahora ese muelle de Arguineguín, muelle de la Esperanza en Arguineguín, de la visita del Papa León XIV. Se le fue un poco ahí al León XVI a la alcaldesa. Se le fueron 2 números. Y para cerrar, lo hacemos también en Gran Canaria con la opinión de Ángel Sabroso, viceconsejero de Deportes de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, al ser preguntado sobre la candidatura de su jefe político en la consejería, Poli Suárez, en la candidatura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Aún el Partido Popular, que sepamos, no ha sacado ninguna nota para confirmarlo, pero bueno, es como la propia candidata al Ayuntamiento también de Santa Cruz de Tenerife. En este caso hablaba Ángel Sabroso de la idoneidad de Poli Suárez a la alcaldía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde tanto tiempo él fue también concejal del Ayuntamiento. Ángel Sabroso. Pues si se confirma lo que todos los medios de comunicación publican hoy, y finalmente Poli Suárez es el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, me parece una excelente noticia para el Partido Popular, pero sobre todo me parece una excelente noticia para Las Palmas de Gran Canaria, porque creo modestamente que esta capital necesita un cambio desde hace tiempo, y sin duda, bajo mi punto de vista, es el mejor candidato que se podría optar ahora mismo, que se podría poner. Creo que el partido acierta plenamente. Es una persona absolutamente comprometida con la mejora de la vida diaria, conoce el municipalismo, lo quiere, lo ama, tiene una experiencia y una capacidad de gestión que está fuera de toda duda. Y no solamente es importante gestionar bien, que él lo hace, sino además es importante gestionar con corazón. Quiere a las personas, siempre pretende ayudar, y me parece que es una de las mejores elecciones que se podría tener, y desde luego espero que, si se confirma, Las Palmas de Gran Canaria cambia con una alcaldía liderada por Poli Suárez. Bueno, pues no solo él, de su propio partido, le da el apoyo a Poli Suárez, comenta en informaciones, en debates, que conseguiría el apoyo ya no solo de los concejales que quiera que obtenga Coalición Canaria en el Ayuntamiento capitalino, sino también de los de Primero Canarias. En fin, evidentemente ahí estarían los de Vox también, si sacan de nuevo concejales en el Ayuntamiento capitalino, como actualmente lo tienen. Bueno, pues ya se verá todo esto. Nada, hasta aquí llegamos. Gracias por la atención prestada. Les dejo ya en la programación local en la 10 Capital Radio en la isla de Tenerife, en la programación nacional en Capital Radio en la isla de Gran Canaria, y nosotros nos encontramos de nuevo el próximo miércoles, día 9 de septiembre, aquí en esta antena, en la sintonía de la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Gracias por la atención prestada. Feliz tiempo de verano. Nos encontraremos a lo largo del verano en emisiones especiales que seguiremos haciendo para todas y todos ustedes, pero Archipiélago Directo se va de descanso, como digo, hasta septiembre.
Gracias por la atención prestada y también, a su vez, feliz fin de semana. La semana acaba en este día de viernes, al menos en lo laboral. Para todos no, porque mañana seguramente muchos de ustedes trabajarán y otros también el domingo. Hay gente que trabaja todos los días. Gracias, hasta el próximo mes de septiembre. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria.